¿Qué significa el nombre de nuestra iglesia? Como les decía hace un ratico, muchos de nosotros venimos diciendo católica, apostólica, romana y no tenemos ni idea qué significa eso. Primero comencemos con la palabra, con el concepto de iglesia. Ustedes que están estudiando la Biblia pues habrán encontrado ya con muchas definiciones del tema de la iglesia. Pero una forma simple es esa congregación de personas que estamos siguiendo a Dios. Y esa congregación de personas que estamos siguiendo a Dios, pues tiene esa característica de que está Cristo en la mitad de nosotros. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el mejor lugar para poner a una persona o a todas las personas que estén enfermos, que tengan una herida, que necesiten una cirugía, que necesiten un medicamento, ¿dónde pondrían ustedes a todas esas personas que necesitan de ese tipo de cuidados? En un hospital, ese sería el lugar correcto. Poner en ese lugar pondríamos en un hospital a esas personas. Ahora, si yo les dijera a ustedes, ¿en qué lugar pondríamos a todas esas personas que están pasaditos de peso, que se ahogan subiendo una escalera, que cada día se vuelven más perezosos, menos activos? ¿En dónde pondríamos a ese grupo de personas? En un gimnasio, ¿cierto? Ese sería el lugar correcto. Ahora yo les pregunto, ¿en qué lugar pondrían ustedes a los mentirosos, a los que engañan a su esposa, a los tramposos, a los embusteros, a los que tienen problemas con el vecino, a los que no hacen sino decir groserías? ¿A dónde pondríamos a todas las personas? En la iglesia. En la iglesia. Ahí les corresponde, ahí es donde vamos nosotros. A mí me da risa de la gente que encuentra como excusa no ir a la iglesia que porque ahí hay una mano hipócritas. Allá todos somos hipócritas. Allá es donde estamos, allá es donde pertenecemos todos nosotros. ¿Qué nos hace diferentes? Que queremos progresar, que queremos mejorar. Que queremos mejorar. Una partida de hipócritas que no hacen sino rezar y después hacen. Y ellos también no son iguales. No hay una iglesia perfecta. Si hubiera una iglesia perfecta, en el instante en que esa persona se una a ella, dejó de ser perfecta. Pero somos nosotros los que la conformamos, esa iglesia. Entonces, muy bien, ¿qué quiere decir católico? Católico quiere decir universal. Universal. Ustedes se acuerdan que cuando viene ese encuentro de Dios con Abraham y le hace un pacto y le dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿se acuerdan? El pueblo judío tenía la falsa idea de que ellos, el pueblo elegido de Dios, iba a ser el único que se iba a salvar. Y nosotros lo vemos, ustedes veo que lo están estudiando el Antiguo Testamento, vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento que ese pueblo judío siempre se creyó exclusivo del cielo, exclusivo de Dios. Y viene Jesús y Jesús pelea con ellos para hacerles entender que no. Ellos fueron escogidos, pero precisamente para dar el ejemplo, para mostrar la bondad de Dios, para mostrar el amor de Dios. Y como no lo entendía, le tocó a Dios mandar a su Hijo a que se los aclarara. Y no lo pudieron aclarar. No lo pudo aclarar. Eso quiere decir católico. Entonces, cuando Jesús está ascendiendo a los cielos, antes les dice: vayan y evangelicen por todo el mundo. Vayan y evangelicen por todo el mundo. Ese mandato que les dio a sus discípulos hace a esa iglesia que Él les está encomendando a ellos les da un carácter universal. Es decir, no es únicamente para los judíos, no es únicamente para los israelitas, es para todo el mundo. Católico quiere decir universal, eso quiere decir católico. Apostólico, la palabra apostólica quiere decir que si yo voy ahorita a donde el padre de mi iglesia, que se llama el Padre Alberto, ¿a usted quién lo ordenó? Él me va a contestar: el Padre Roberto. Ok, voy donde el obispo Roberto, señor obispo, ¿quién lo ordenó a usted? Me va a decir que el Padre Ángel. Voy donde el Padre Ángel y le pregunto: ¿y a usted quién lo ordenó? Seguramente ya está muerto, pero voy a los registros de la iglesia y encuentro que lo ordenó el Padre Gabriel.
Y al padre Gabriel lo ordenó el padre Juan, y al padre Juan así, así, así sucesivamente, hasta que llegó a Pedro, cabeza de la iglesia. Es decir, que lo que yo cuando voy a misa todos los días, el padre Alberto me está enseñando, el padre Alberto me está explicando, el padre Alberto me está compartiendo, se lo enseñó a alguien, que 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 se lo enseñaron los apóstoles. Nuestra iglesia nos enseña lo que los apóstoles aprendieron de Jesús. Eso quiere decir apostólica. Ha habido esa sucesión ininterrumpida de Pedro hasta el padre de mi iglesia. Eso quiere decir apostólica. Jesús le entrega a Pedro las llaves del cielo. Para muchos de nosotros las llaves del cielo tiene como un significado romántico, como poético, las llaves del cielo. Y ahí salió mucho el cuento, lo escuchaba yo mucho de niño, de yo imaginarme a Pedro de portero del cielo, usted entra y usted no entra. Pero no es eso. Yo recuerdo, seguramente a ustedes también les puede haber pasado, cuando yo era joven, que necesité tener llaves de la casa, mi papá sacó duplicado y eso fue una ceremonia, la entrega de la llave de la casa. Mi hijo, aquí le entrego, usted ya es un hombre, ahora es responsable también. Bueno, eso fue toda una ceremonia con la entrega de la llave de la casa. Hoy en día yo le entregué la llave a mi hija y la echó a la billetera, a la maleta, y ya eso ya como que ya no. Pero de pronto ustedes se identifican con mi experiencia. Pero la llave de la casa hasta para mi papá, hasta la época de mi papá, eso era algo respetado. O sea, le estoy entregando la llave de la casa. O sea, su único bien que tenga, mira, se lo estoy casi que entregando. Ahora esto fue, mi papá todavía está vivo, gracias a Dios. Ahora imagínense ustedes 2000 años atrás. Lo que significó que Jesús le dijera a Pedro, te entrego las llaves de la casa. Aún en las conquistas, en la época medieval, cuando se conquistaba un castillo, lo que se capturaba y se le entregaba al rey eran las llaves de ese castillo, de ese palacio. Entonces, cuando Jesús le entrega a Pedro las llaves, le dice, te entrego las llaves del reino, le está dando total autoridad a Pedro en su iglesia, en su ausencia temporal, porque la ausencia de Jesús es temporal, lo vamos a volver a ver, él va a volver a venir. En su ausencia temporal, Pedro es el encargado, es ese vicario. Y Pedro lo entendía, Pedro entendió lo que quería decir, y toda la generación de aquella época entendía qué quería decir entregar esas llaves. Entonces, apostólica, toda nuestra enseñanza viene de ellos, proviene de los apóstoles. Y romana, la palabra romana quiere decir que reconocemos que el Papa, obispo de Roma, tiene una facultad especial, y es ser ese heredero, ese representante de Pedro, que fue el fundador y piedra de la iglesia. Para efectos prácticos de nosotros los católicos, eso se traduce en que el Papa es la máxima autoridad en interpretación bíblica y toda enseñanza moral. Es la máxima autoridad. La palabra romana no siempre estuvo ni formó parte del nombre de nuestra iglesia, porque hasta el año 1054 no se era necesario, había la iglesia católica apostólica. Pero en el año 1054, lo hablaremos más adelante en otro tema, pero les doy un adelanto, hubo una división, un cisma entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Acuérdense que nuestra iglesia nace en Oriente, allá nació. Pablo empezó a fundar iglesias en la parte oriental. Era muy fuerte y poco a poco, con esa ganancia musulmana, la iglesia oriental se fue debilitando, y lo que hoy en día vemos nosotros, esa guerra de musulmanes contra cristianos, de cómo matan a los cristianos y todo, así era en aquella época. Lo que algún día fue cristiano, hoy en día es musulmán. Entonces, en ese debilitamiento,
Hay un rompimiento entre la iglesia oriental y la iglesia occidental por razones políticas, económicas y doctrinales, mayormente políticas y económicas. Y cuando se hace ese rompimiento que se conoce como el gran cisma de Oriente, la iglesia oriental pasó a llamarse ortodoxa, católica, apostólica, ortodoxa, y la parte latina o occidental, es decir nosotros, pasó a llamarse católica, apostólica, romana, porque la parte oriental no reconoce al Papa como la máxima autoridad. Para ellos ningún obispo debe tener un papel diferente al de ningún otro. Entonces en la iglesia oriental no reconocen el Papa como máxima autoridad. Hemos sido testigos de muchos acercamientos entre las dos iglesias, entre las dos ramas de la iglesia, buscando un acercamiento, porque la verdad sí hay unas diferencias doctrinales, pero pienso que tienen que poder encontrar algún acuerdo. Pero digamos que esa es la razón de ser de esa iglesia romana, de la parte romana. Entonces nosotros pertenecemos a la iglesia romana, que la conforma el 96% de la población católica. Habemos más o menos 1.200 millones de católicos en el planeta Tierra. 1.200. De ese 1.200, 96% pertenece a la iglesia católica apostólica romana y el otro 4% pertenece a la iglesia católica ortodoxa, mayormente en Oriente. Sin embargo, aquí en Miami he tenido la oportunidad también de asistir a algunas iglesias que pertenecen a la rama oriental, como la maronita, y algunos no sé si las han tenido también oportunidad, ritos un poco diferentes, pero igualmente católicos.